6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este martes 27 de abril del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Yo tengo pues apenas 2 temas marcados aquí, aunque tengo otros temas también sueltos a los que me voy a referir. Pero en los temas que tengo marcados, las sensacionales sumas de los juicios mediáticos y vamos a hablar de decisiones reorganizativas que ha tomado el PLD que no se han dado a conocer, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, señores, miren, ayer ocurrió un acontecimiento importante. El presidente Luis Abinader, el ministro de Industria y Comercio, estuvieron en la inauguración de una inversión privada, una inversión de zonas francas en la República Dominicana, 27 millones de dólares, que entre otras cosas, esta empresa pues va a producir los kits, los kits para las pruebas PCR. Entonces esto es muy importante porque con el COVID vamos a vivir por años y probablemente tenga un carácter endémico. Y bueno, eso es importante porque es una empresa que estará en la República Dominicana y sé que va a suplir un servicio no solo necesario para la República Dominicana, sino para las exportaciones. En las exportaciones de zona franca se va a hacer un servicio de mucha demanda. Así es que saludamos el inicio de esta empresa en la República Dominicana, Jabil Healthcare. Así es que estas inversiones pues son interesantes porque, bueno, si estamos hablando de 500 empleos directos, eso es importante, muy importante en medio de esta situación. El sector de zonas francas se ha recuperado totalmente. Y no solo es que se ha recuperado, sino que ha tomado una dinámica superior a la que tenía antes de la pandemia. Entonces, eso, señores, es muy interesante. Así es que saludamos esta nueva empresa que ayer, con la presencia del presidente, pues fue inaugurada. Entonces, bueno, expresamos nuestra preocupación a propósito del COVID-19 con lo que está ocurriendo en la India. Estamos hablando, señores, de 200,000 contagios diarios de COVID. 200,000 contagios diarios de COVID, con todo lo que eso implica, versus en la etapa más alta de la pandemia, en la India se estaban produciendo 93,000 contagios diarios. Ahora se producen 200,000 contagios diarios. Y la cantidad de muerte, el colapso del sistema sanitario, porque hay escasez de oxígenos. Estamos hablando de la necesidad
de quema de cadáveres para evitar contaminación. Hay realmente un tema cultural, hay un tema de hacinamiento. Yo creo que entre nosotros, los dominicanos, hay una ventaja con relación al manejo del COVID, porque el dominicano, independientemente del nivel en el que viva, pues gusta de lavarse las manos constantemente, etcétera, aunque vemos actividades como una que se celebró ahí en el malecón, donde la gente se olvida que hay una pandemia. No es cierto, yo no soy de los que creo que nadie esté a salvo de eso. Nadie esté a salvo de eso. Usted no sabe, aunque usted se crea que está sano, cómo puede reaccionar su organismo. Usted no sabe cómo puede reaccionar su organismo o qué circunstancias se dan en el camino. Señores, el que pueda evitar contagiarse, tiene que evitar contagiarse. Naturalmente, a cualquiera le puede llegar. Hay gente que se ha contagiado en su casa. Hay gente que se ha contagiado con todo el cuidado del mundo. Pero hay que mantenerse alerta. Estamos ante una situación y no es cierto que yo estoy a salvo porque yo soy una persona que puedo sentirme saludable y que el que está en peligro es el que... No. Todo el mundo puede correr riesgo. ¿Qué sabe usted lo que ocurre cuando usted tiene que ir a un internamiento? ¿Qué circunstancias se dan en ese proceso? ¿Qué circunstancias se dan en ese proceso? Entonces, todo eso es importante. Hasta ahora, la buena noticia, si es que se puede hablar de buena noticia, es que la inoculación, aunque estemos hablando de nuevas cepas como en la India, es efectiva, porque nadie ha dicho nunca que la vacunación evita que una persona se contagie. No evita necesariamente que 100% que una persona se contagie. Lo que sí está bien garantizado es que esa persona pues tendrá una afectación más leve. Y si esa afectación es más leve, pues tiene mejores posibilidades de enfrentar el caso. Yo quiero también, antes de adentrarme en otros temas, hacer llegar un abrazo solidario a Fausto Rosario Adames por la lamentable partida de su madre, que murió en Miami, la señora Petronila Adames Fría, que era mejor conocida como Toñita, la madre del distinguido periodista Fausto Rosario Adames, director de Acento, del diario digital Acento, y miembro de el consejo directivo del Indotel, pues falleció en el día de ayer en Miami, y nos unimos a las condolencias a la familia de Fausto Rosario Adames. Entonces, bueno, vámonos con el tema que tiene que ver con lo que hablábamos de las sensacionales sumas de los juicios mediáticos. ¿Por qué a mí no me sorprende ninguna suma que se maneje en términos mediáticos sobre cualquier denuncia de corrupción? Bueno, porque la experiencia desde el PM para acá muestra una conducta que ha sido la misma, y parece ser que esa corriente se mantiene en el último caso que se está ventilando. ¿Qué ha ocurrido desde el PM para acá? Y siempre lo hemos advertido en nuestros comentarios.
que el PM fue un expediente por la totalidad de los recursos que involucró. Es decir, se perdieron todos los recursos que involucró el PM. De ahí para adelante, siempre que se ha ventilado públicamente, primero mediáticamente un expediente, el expediente involucra el 100% del presupuesto que se ha manejado. Por eso cuando se habló del caso de la ONSA, a partir de lo que ocurrió con Junior Ramírez, pues inmediatamente el fraude, el acto de corrupción en la ONSA es por la totalidad del presupuesto que se manejó en la ONSA. Es decir, ahí no se movió un autobús, ahí no se compró una goma, ahí no se compró combustible, ahí no se pagó empleado. La totalidad del presupuesto en ese periodo fue dilapidada y fue desfalcada. Fue desfalcada. Cuando se produjo un expediente sobre el INAPA, bueno, la totalidad del presupuesto manejado estuvo involucrado en ese expediente. Entonces, así vemos que las sumas son fabulosas casi siempre. Y las sumas son sensacionales, porque además ha habido una costumbre que es la de calcular el movimiento que ha tenido un determinado imputado o las empresas que se vinculan a ese determinado imputado. Entonces, en los cálculos del Ministerio Público, hasta ahora, no vamos a ver los detalles de este expediente, pero en los cálculos del Ministerio Público resulta que si una persona deposita $1 millón en una cuenta y después retira ese $1 millón para hacer una compra, ya esa persona ha movido $2 millones. Cuando hace la compra y vuelve y deposita ese $1 millón y ya se supone que después de que tiene un retorno de lo que suplió con algún beneficio, entonces ya esa persona ha manejado con el mismo $1 millón $3 millones. Y ese millón pues va a ser reproducido hasta que puede llegar a 100 millones de pesos y así a miles de millones de pesos. Es decir, que cuando estamos hablando de los manejos de una cuenta, no, estamos hablando de lo que se ha movido en esa cuenta, en sentido general, que cuando eso se aterriza, entonces ya eso es otra cosa. Por eso, repito, no me impresionan estos volúmenes. Nunca he dicho, ni lo voy a decir en este caso, que descarte que se hayan cometido irregularidades. Lo que siempre he reclamado es lo que no se ha hecho. Que se determine cuál es el monto posible del desfalco, cuál es el monto posible del desvío, porque eso es lo que da un expediente concreto. Lo otro da manejo mediático, eso da lo otro, por ejemplo, son formidables. El que quiera vender un inmueble, ojalá que se lo valore el Ministerio Público. Lamentablemente, cuando el Ministerio Público valora, uno no quisiera que el Ministerio Público valora, porque cuando valore porque tú estás metido en una situación difícil, pero la valoración también son fabulosas. Es decir, cualquier inmueble tiene unos precios que son muy distintos a los precios reales, porque el precio de la adquisición de, por ejemplo, de un solar no será nunca el precio original al que ese solar se adquirió, sino el posible precio de mercado que tenga en esos momentos. Y así por el estilo. O lo que se le ocurra, ahí está el caso, por ejemplo, de la valoración de Odebrecht. El que la hizo para el Ministerio Público admitió que ni siquiera entró a la casa de Tommy Galán y calculó cuánto valía. Y ahí estuvo eso en titulares fabulosos. Entonces, por eso no estoy hablando del acto, no estoy hablando de la denuncia, estoy hablando de que no le pongo caso
no le pongo asunto, no me impresiona que se hable de que 3.000 millones. Es que 3.000 millones, observen, no hay acto de corrupción que no involucre 3.000 millones. Es un número también predilecto. ¿Por qué? Porque se siente que si voy a hablar de que fulano tal vez defalcó 150 millones, 200 millones, tal vez eso no tenga el impacto necesario. No, son 3.000. Son 3.000 millones. Y cuando usted ve, coge cada uno de los expedientes distintos y no hay menos de 3.000 millones defalcados. No hay menos de 3.000. Entonces, por eso, insisto, los números a mí no me dicen nada. No me dicen nada. Aguardo a que realmente se vea el expediente y se pueda determinar realmente qué es lo que hay ahí. Porque los números han sido muy antojadizos y muy desproporcionados en los expedientes que se han manejado casi siempre. Ahora bien, yo me pregunto, sin reconocer todos los méritos que hay en el manejo de este asunto, por el contrario, reconociéndolo, yo me pregunto, ¿por qué se incurre en esto? ¿Por qué se incurre en esto que después se traduce en fiasco cuando tengo toda la impresión de que hay muchas inteligencias detrás de un caso como este? Señores, usted se pone a pensar en este caso y en la forma en la que estos casos se han manejado, y ahí hay cabezas. Eso está muy bien hecho. Aparte de esta cuestión del sancionalismo, de las sumas, etcétera, eso está muy bien hecho, muy bien articulado. Por ejemplo, cuando yo pienso en estos casos, yo pienso en un nombre y lo voy a citar, no porque necesariamente ese nombre esté metido en eso, sino porque pienso que hay una cabeza de esa magnitud en eso. Yo pienso en mi querido amigo Sergio Bengochea cuando yo veo todo el manejo estratégico que ha tenido eso. Mauricio Bengochea, en todo el manejo estratégico que eso ha tenido. Señores, hay una estrategia de comunicación, de colocación de una temática, pero seguida con rigurosidad. Porque ¿cómo se alimentan estos casos? ¿Cómo se alimentan estos casos? Lo primero es que esto tiene que ser producto de una respuesta a una demanda de la sociedad. Nosotros no nos podemos aparecer mañana haciendo un allanamiento, haciendo una serie de cosas sin que tengamos una demanda de la sociedad que justifique eso. Por eso, lo primero que hay que hacer es la planeación en el tiempo de las cosas. Ok, ¿cuáles son los expedientes que vamos a manejar? Vamos a manejar estos expedientes, esto y esto y esto. Ok, en términos estratégicos y de marketing, tenemos que colocarle un nombre a cada uno de esos expedientes y de esos casos. Eso es una estrategia de marketing, la cuestión esta del nombre, pero un hecho que nunca falta. El propio Ministerio Público, pues entonces, a través de canales de la sociedad civil, que después voy a hablar de otro nombre, pero repito, cuando yo hablo de Mauricio Bengochea, no digo que necesariamente él esté en estos casos, sino que hay una mente. Y los que crean que estoy especulando, que estoy hablando tontería, le quiero recordar que aunque el expediente Odebrecht como expediente fue un fiasco y ha sido un fiasco, en términos mediáticos fue manejado también por un cerebro estratégico
que incluso lamentablemente ahora lo están investigando. Ahora lo están investigando y se ha sabido que la Procuraduría General de la República pues invirtió en ese manejo más de 60 millones de pesos. En ese manejo estratégico de ese expediente de Odebrecht, que fue un fiasco. Entonces, ahí había un genio que es experto en el manejo de estas temáticas y es un gran profesional, que lamento que haya terminado enganchado ahí en una investigación. Bueno, entonces, lo propio ocurre. Aquí hay alguien, porque fíjense que como la actuación tiene que responder, a un llamado de la sociedad, entonces hay que primero colocar el expediente en términos mediáticos. La propia investigación, entonces, se pone en las manos apropiadas en términos de comunicación para que se ventile públicamente previamente el caso. Pero el caso que se está ventilando es el de la misma investigación que se tiene y que solo la tiene el Ministerio Público. Pero llega por alguna mano, se escoge quién, en qué mano se va a poner, quién pondrá eso en esas manos, y ya tenemos entonces la mediatización del caso. Detrás de la mediatización viene la indignación, viene la petición de la sociedad. Entonces eso ocurre meses antes, porque después está la idea de que, fíjense, entre denuncia y cosa, y esa denuncia está respondiendo a la sociedad, y está respondiendo un reclamo, pero fue un reclamo que fue provocado por la misma estrategia que se articuló sobre el caso. Fue un reclamo que fue provocado por la misma estrategia que se articula previamente sobre el caso. Pero bueno, ahí está. Y eso está bien hecho. Y eso está bien hecho porque, no. Este es el caso que ya se ventiló públicamente. Eso fue la denuncia que se hizo. Esto es aquello. Y se está respondiendo a eso. Se está respondiendo a ese reclamo de la sociedad. Entonces, muy bien al Mauricio Bengochea que esté ahí. Llámese como se llame. Llámese Juan Espíritu Santo. Que el Bengochea que esté ahí, muy bien hecho que ha articulado eso. Hay un Pancho Álvarez, pero yo no estoy diciendo que esté Pancho Álvarez. Estoy diciendo que hay unas conexiones de la sociedad civil con articulaciones mediáticas muy bien elaboradas que contribuyen con esto. Acuérdense que el presidente designó una comisión de abogados para recuperar bienes del Estado, etcétera. Esos abogados, usted no lo ha escuchado, están en silencio. ¿Qué quiere decir? Que esos abogados tienen que estar colaborando en bajo perfil con el Ministerio Público. Tienen que estar colaborando para poder hacer su trabajo. Entonces, hay una articulación realmente muy bien hecha en este sentido. Entonces, si esto es así, ¿por qué estas fallas hacia el final de estas situaciones que evidentemente son repetitivas? A cualquier tonto se le puede hacer creer que no están ligadas y que no están previamente manejadas. Hay, desde luego, hay una estrategia política. Lo que pasa es que, como en la política, 2 y 2 no son 4, hay cosas que se articulan de un modo que pueden tener unos resultados de boomerang, que eso es lo que advierte José Fran Peñaguaba en un artículo que acaba de publicar. Él dice: por eso no recomiendo a nadie ir en lo personal tras Danilo Medina, porque esto al final lo convertirá en víctima
Y si él tiene, que no lo sé, la resiliencia necesaria para soportar, podría salir de esa situación como un monstruo político, porque si la gente, después que deje de valorar intenciones, hurga en el pasado para valorar resultados, pudiera resultar que las realizaciones del gobierno de Danilo Medina hagan brillar de nuevo su estrella y pese a la andanada de acusaciones en su contra, pudiera emerger con fuerza telúrica para decidir quién pudiese ser el nuevo inquilino del Palacio Nacional. Para quienes crean que es una opinión tremendista mía y no crean lo que aquí expreso, solo les pido que tengan un poco de paciencia y si las cosas siguen como van, esperemos los acontecimientos. Porque hasta ahora vemos que de toda estructuración supuestamente independiente que hay, Danilo Medina se ha sacado todos los numeritos. Todos los numeritos, sus hermanos, sus cuñados, su seguridad. Todos los numeritos cercanos están. Cuando sabemos de situaciones que tienen otra similitud, que no hay otra actuación. Pero bueno, eso es lo que dice él. También hay algo interesante que dice Julio Curi, que él dice que es obvio que la Procuraduría General de la República desconoce la relevancia concreta del principio de respeto a la dignidad humana en el derecho penal. Su fascinación por los bombos y platillos le ha llevado a desarrollar una concepción excluyente con ribetes circenses. Eso dice el distinguido abogado Julio Curi sobre esta situación. Entonces, señores, esperemos ya el desarrollo de los acontecimientos, el que quiera repetir sus numeritos fabulosos que lo repita, que diga, mira, aquí esta gente son 3,000 billones o lo que fuere, está diciendo lo mismo que se ha dicho en casi todos los expedientes y cuando entonces ha tocado aterrizar, la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. Y entonces se producen los fiascos. Que la otra situación también, la otra situación es la de lo que ha ocurrido con el expediente Odebrecht y la necesidad un poco de un Ministerio Público que retome la ofensiva ante la debacle de lo que ha ocurrido con el expediente Odebrecht. Pero como advierte el Diario Libre hoy, en el día de hoy, si el expediente Odebrecht se cae, eso tiene un efecto realmente sobre la credibilidad de todos los otros expedientes que se han articulado y que se han presentado. Bueno, decía también que hubo algunas decisiones que tomó el PLD en su comité político que ellos no la dieron a conocer. Tal vez entendían que ya era mucha información con lo de las 3 causales, que fue una discusión bastante amplia, interesante, que se produjo en el PLD. Incluso sus 2 principales autoridades intervinieron con turnos con posiciones distintas, pero en definitiva se impuso el centralismo democrático. El PLD, ellos aspiran siempre a que las decisiones sean por consenso. Esa no pudo ser por consenso. Es decir, que si el comité político no pudo llegar a un consenso para tomar una decisión, no sé cómo esa decisión le puede ser impuesta a sus diputados, porque ellos no pudieron llegar a un consenso sobre eso, aunque sí esa es la posición del comité político, porque fue la que aprobó por mayoría, pero no pudieron llegar a un consenso. Por eso tuvieron que someter la votación. Y la mayoría, creo que 27 votos, favorecieron las 3 causales, entre ellos el presidente Medina, que fue uno de los que abogó por esa aprobación. La posición del secretario general era otra, pero el secretario general es el vocero de un partido y la posición de un secretario general no es la de él, es la que apruebe su partido. Que por eso
eh, un secretario general tiene que tener esa flema de que no es un individuo, no es yo, no es un yo, no, es la posición de su partido. Y en ese sentido, ¿quién dio a conocer la posición del PLD? El secretario general. El secretario general dio a conocer la posición del PLD, que pudiéramos decir que fue derrotado en la votación. Pero la posición de él es la posición que aprobó el PLD, no la que él tenía ni la que él expuso en el comité político, sino la de su partido, porque eso es lo que le toca. Eso es lo que le toca. Pero, ¿qué cosas importantes? Bueno, Francisco Javier García asumió el Distrito Nacional en el PLD. El PLD creó 2 direcciones que las decidió el comité político y son direcciones con tareas inmediatas, que fue una dirección del Distrito Nacional y una dirección política en la provincia de Santo Domingo. La del Distrito Nacional la asumió Francisco Javier García. Es decir, que operará como presidente de las 3 circunscripciones y como coordinador, como enlace de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional con tareas que arrancan en lo inmediato. Entonces, todo el mundo sabe de la capacidad organizativa, del liderazgo de Francisco Javier. ¿Qué pasa? Que esto dice otra cosa. Esto dice porque hay una condición que ellos han establecido. Las personas que se están postulando, que están aspirando a la candidatura presidencial, tienen que mantenerse al margen de las funciones institucionales para que el trabajo institucional no sea afectado. Entonces eso quiere decir que Francisco Javier no está pensando por el momento en el tema de una candidatura presidencial porque asumió la jefatura del Distrito Nacional en el PLD, en todo el proceso de reorganización que tiene que llevar a cabo ese partido en el Distrito Nacional. En la provincia de Santo Domingo la asumió Cristina Lizardo. Es la actual senadora, pero eso indica que incluso parece que no va a aspirar a la senaturía, que no vuelve a aspirar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo, porque eso está entre las condiciones que están ahí establecidas. Entonces Cristina asumió la dirección de la provincia de Santo Domingo. Esto todo fue en la reunión del comité político, que esto no se dio a conocer. Otra noticia que hay y que indica entonces que va hacia una declinación de la candidatura presidencial es la de Andrés Navarro, porque Andrés Navarro asumió la responsabilidad de una de las circunscripciones del Distrito Nacional. Los otros aspirantes no asumieron ninguna porque están en la agenda que están desarrollando Abel, Domínguez Brito, Margarita, Gonzalo, Carlos Amarante, no asumieron no se le otorgaron funciones. Por otra parte, entonces, hay una comisión que se llama Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral. Ahí hay una decisión. El PLD va a llevar 40 y pico de secretarías a elección la primera semana del mes próximo. Pero decidió que hay algunas secretarías que están desarrollando un trabajo que no se puede interrumpir y que ese trabajo está en manos
experimentada, y entonces esas secretarías no irán al bailoteo, sino que se mantendrán activas desarrollando el trabajo que están desarrollando conjuntamente con esta comisión de la que forman parte. Entonces, esa secretaría, esta comisión que se llama de implementación de la línea organizativa y electoral, en esa comisión está Miriam Cabral, que es la secretaria de organización y se mantiene como secretaria de organización. Está Danilo Díaz, que es el secretario de Asuntos Electorales, se mantiene como secretario de Asuntos Electorales, porque esos trabajos no se detienen ni se ponen todavía en manos nuevas, sino que continúan. Está Rubén Bichara en esa comisión, Melanio Paredes, Andrés Navarro, que repito, aquí ya lo mencioné, Andrés Navarro, en una circunscripción y ahora en una comisión. Ninguno de los que están en comisiones como esta pueden ser aspirantes presidenciales. Y aquí está Navarro otra vez en una comisión. Entonces, Alexis La Antigua, el secretario general Charlie Mariotti y Johnny Pujol forman parte de esa comisión. Entonces, ellos han decidido, como comentaba ayer, pues no desviarse del camino de relanzamiento de su partido, de su organización, y que las otras cosas pues transcurran en escenarios que son escenarios distintos, sin ignorar que si detrás de esto, como todo lo indica, hay una estrategia, esa estrategia desde luego busca evitar una recomposición del PLD. Esa estrategia desde luego busca destruir al PLD y destruirlo es impedir que pueda fortalecerse. Evidentemente que ese tiene que ser el objetivo último de eso, porque si no, ¿qué hace un bendito estratega político metido detrás de la judicialización de la justicia? Eso es la pregunta. Cambio y fuera.